Hola, buenos días. Vengan todas, todos y todes a esta sesión del mes de julio de Macrohistoria y el Mundo Actual. Hoy tenemos la dicha y la fortuna de estar en compañía del doctor Mario Chechuri Barrera con su conferencia titulada Aventureros, Cosmopolitas y Circuitos Interimperiales. Una aproximación a partir de las biografías globales entre los siglos XVIII y XIX. Mario es historiador, si no me equivoco, es licenciado, perdón, en Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Montevideo. Él es uruguayo, el doctor en Historia de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, investigador junior del proyecto State Policy in Latin America y miembro del CONICET en Argentina. Él actualmente se desempeña como profesor en la universidad, si no me equivoco, de La Plata. Profesor, no estoy muy errada en mis datos, en Argentina. El profesor, como nos ha comentado recientemente, se ha ido acercando a los temas globales de manera bastante reciente, y esto que nos va a ofrecer el día de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, son unas primeras aproximaciones a los temas en materia de historia global, historia conectada, historia transnacional e historia internacional, de los cuales él ha venido acercándose muy recientemente. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos el paso al profesor Mario. Muchas gracias, profesor, por estar acá, por aceptar la invitación. Y nada. Muchísimas gracias a ustedes, Lilia, a ti, a todos los compañeros del Grupo Macrohistoria del Mundo Actual, por esta oportunidad, como tú muy bien marcabas, de presentar una línea de investigación que tengo recién en curso. Así que es una muy linda oportunidad para compartir algunos problemas y temas que estoy trabajando en los últimos años. Eh, es una línea que, como tú decías, en realidad vengo desarrollando de manera paralela a un tema central que empecé a indagar en el CONICET, que es el tema de la guerra en el siglo XIX, en el Río de la Plata, distintas facetas sobre el tema de la violencia armada, y que tiene que ver un poco con el texto que les compartí a ustedes sobre aventureros cosmopolitas y mercenarios en el Río de la Plata, que era mi primera línea de investigación, en la que yo lo que trataba de hacer allí, y de hecho sigo investigando también en alguna medida en esa línea, era ver en qué medida los circuitos de lo que el historiador francés Gilles Pecot ha llamado el voluntariado militar internacional se habían ido también articulando en el Río de la Plata y en particular en la ciudad-puerto de Montevideo a lo largo del siglo XIX, es decir, estos circuitos transnacionales o internacionales, como ustedes quieran definirlos, por los que circulaban justamente mercenarios, voluntarios, legionarios de diversas nacionalidades, en el contexto del desarrollo de esto que Mauricio Isabella, el historiador italiano, ha llamado la Internacional Liberal o la Internacional Liberal Republicana, que como ustedes bien saben es un conjunto de movimientos que llevó justamente a muchos activistas, a muchos milicianos, a movilizarse desde sus territorios de orígenes para combatir en otros frentes, llevados un poco por esta cuestión de la lucha de los pueblos, de las naciones contra las tiranías, este conjunto de ideas y de imaginarios que se fueron articulando en diversas estaciones a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, como ustedes bien saben, el filohelenismo, por ejemplo, en Grecia, que movilizó a una serie de combatientes y de activistas europeos en la década de 1820, alrededor de la figura mítica de Lord Byron, y luego estas sucesivas redes que tuvieron en el caso del Río de la Plata también una importancia central desde el momento en que allí, como bien conocerán, Giuseppe Garibaldi, que de alguna manera era la quinta esencia de este movimiento internacional, tuvo también una estación muy importante de su carrera militar o miliciana, primero en Río Grande do Sul, combatiendo con los separatistas de esa provincia del Imperio del Brasil, la llamada República de los Farrapos, y luego entre 1841 y 1848 en Montevideo, donde Garibaldi formó la Legión Italiana, en el momento en que la ciudad estaba sitiada por las tropas de la Confederación Argentina, en ese momento comandada por Juan Manuel de Rosas,
Y en ese contexto, donde Montevideo es una ciudad muy cosmopolita, es que se forman un conjunto de legiones extranjeras, francesa, italiana, el Regimiento de Cazadores Vascos Franceses, la Legión Argentina, que se inscriben en este movimiento del voluntariado militar internacional y que tienen, como les comentaba, a Giuseppe Garibaldi, a su gran líder, que de alguna manera, como Lucy Ryer lo ha estudiado, fue a partir de Montevideo que él comenzó a forjar ese mito de que después habría de ser el del héroe de los dos mundos, o el héroe de los mundos, y creó allí también la famosa Legión Italiana con las camisas rojas, que luego en el 48 desde Montevideo se embarcarían hacia la península italiana para reiniciar lo que la historiografía del Risorgimento conoce como la Primera Guerra de Independencia, ¿no?, contra Austria, que tendría también un corolario muy importante. Bueno, estos circuitos, a mí me interesaba ver cómo se articulaban, como les decía, tanto en Montevideo como en Buenos Aires, que hasta este momento no era uno de los flancos muy estudiados de este proceso del Risorgimento global. Entonces, a mí me interesaba esta cuestión de cómo muchos milicianos, inmigrantes, emigrados políticos, tomaban a esta ciudad-puerto como base de operaciones para hacer una especie de política y de reconstruir una ciudadanía transnacional en ese puerto que los vinculaba con otros espacios, como el Mediterráneo en este caso, ¿no? De todas maneras, también esa ciudad fue uno de los nexos de los articuladores de otros movimientos internacionales que han sido denominados como la Internacional Blanca. Pienso en los trabajos de Simon Sarland, sobre todo el francés, es decir, de los legitimistas que también tenían sus propios circuitos, no eran solo circuitos republicano-liberales. Entonces, en el caso de Montevideo, también hay allí una recepción muy importante de antiguos combatientes de las guerras carlistas de España, que también van llegando en la década del 30, que también tienen su participación política. Entonces, en ese sentido es que a mí me interesaba conceptualizar este mundo de la guerra, como un poco trato de hacerlo en ese paper que les compartí, en términos de un gran mercado global, donde se van desmovilizando y movilizando en distintas partes del globo estos milicianos, soldados de línea, combatientes de diversa índole, mercenarios, lo que Nir Ariely ha llamado los transnational soldiers, ¿no?, estos combatientes globales, que nos permiten, si uno toma el plano del mundo, ir conectando cómo unas guerras que terminan en Europa dan lugar a una desmovilización masiva que es aprovechada por guerras que están en ese momento en América. Ustedes conocerán los trabajos de Matthew Brown sobre los legionarios en la Gran Colombia, Simón Bolívar, los legionarios extranjeros, ingleses, hanoverianos, que llegaron allí masivamente también. Entonces, ver esto no como compartimentos estancos ni como circuitos puntuales, sino como una constante reconfiguración de ese mundo en términos de un mercado de mano de obra, no solamente como una cuestión idealista de circuitos de voluntarios y voluntarias. Esto de alguna manera también se inscribe en aproximaciones que tienen lugar actualmente en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, por ejemplo, que están tendiendo a analizar a esta circulación de militares como si fuese también parte de la migración laboral, de otros tipos de inmigración, como ustedes bien sabrán, no siempre se contabiliza a la circulación militar como parte de estas otras diásporas o corrientes inmigratorias. Bueno, eso está intentando también cambiarse de alguna manera. Esto era un poco para que ustedes se hagan un panorama de dónde partía yo en el momento en que me empecé a encontrar directamente con otro tipo de actores que no eran voluntarios y que a priori tampoco eran mercenarios. Y en el artículo que les compartí, de hecho, mientras yo estudiaba este fenómeno del garibaldinismo en Montevideo, me encontré con una carta de un inglés, que es George Harrison, que ofrecía en 1844 sus servicios como combatiente al gobierno de Montevideo para luchar contra Juan Manuel de Rosas, que, como les decía, estaba sitiando su ejército a la ciudad puerto en ese momento. Este George Harrison en realidad se presentaba como George Henry de Strabolsky Neville Plantagenet Harrison, es decir, un nombre muy largo que además hacía alusión a los Plantagenet, al linaje, a la dinastía de los York, y empecé ahí un poco extrañado de qué haría este individuo en Montevideo, ofreciendo sus servicios a la causa de Montevideo, con una carta pública que el presidente del Uruguay en ese momento, Joaquín Suárez, agradeció luego y respondió públicamente también. Y bueno, empecé a reconstruir en los diarios del período, y por lo que el propio Harrison decía y después manifestó a otros coetáneos que lo escribieron en sus memorias, él había empezado a combatir en Yucatán
en 1843, había luego recorrido Guatemala, había pasado por el Perú, Chile, había cruzado por la Confederación Argentina hasta llegar a Montevideo, y en cada uno de esos sitios él decía que combatía por amor a la guerra y por las causas justas, y que se supone, según lo que otros contemporáneos reconstruyeron, otros emigrados que estaban en Montevideo, por ejemplo, y lo han escrito en sus memorias, que este individuo, este George Harrison, tenía una renta muy abultada en Inglaterra, que no tenía ninguna necesidad de combatir por dinero, que simplemente lo hacía, iba por el mundo combatiendo por amor a la guerra, a las armas y a la gloria, básicamente, ¿no? Y además, bueno, empezó a construirse este mito de que era un descendiente de Ricardo Corazón de León, una especie de cruzado medieval que venía a surgir en el siglo XIX a insertarse en estas corrientes, en estos circuitos del voluntariado militar. Y luego me extrañó porque me pareció que era, bueno, que es una especie de infiltrado en estas redes que hace este individuo, pero al mismo tiempo me daba la pauta de que había gente, actores que estaban aprovechando este circuito de guerras globales también para tener oportunidades de ascenso simbólico, de reconocimiento, de ascenso material, social, es decir, ver el conjunto de guerras, como parecía ser la carrera de este Plantagenet Harrison, como una búsqueda de construir una biografía nueva, si ustedes quieren, aprovechando la conflictividad mundial. Y luego le seguí la pista a este individuo, y resulta que, bueno, su carrera no terminó allí, sino que siguió por el Brasil, fue expulsado de Brasil, se dirigió hacia los Estados Unidos de Norteamérica, desde allí comenzó un periplo, siempre ofreciendo sus servicios militares a las distintas facciones o grupos revolucionarios por el Caribe, por República Dominicana, Haití, bueno, Venezuela, Colombia. En 1846 vuelve a Europa, y allí en el contexto de las revoluciones del 48 también comienza a ofrecer sus servicios en Dinamarca, en Alemania, pasa por España, luego va al norte de África, en Marruecos, siempre con el mismo discurso de ofrecer servicios militares en las guerras de ese momento. Y en 1853 se supone que fue incluso a Constantinopla en el contexto de la guerra de Crimea, y hasta allí tuvo una participación marginal, también ofreciendo primero sus servicios al sultán del Imperio Otomano y luego al zar de Rusia, hasta que vuelve a Europa y termina en Inglaterra, en su Inglaterra natal, en 1855, y de allí hasta que muere en 1890 se dedicó básicamente a la genealogía, y murió en la más absoluta miseria en 1890, viviendo un poco de pequeñas estafas, de venta de árboles genealógicos, es decir, de un conjunto de trabajos muy diversos, pero que no tenían mucho que ver con ese otro periplo previo de aventuras globales que había desarrollado entre 1843 y 1855. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, obviamente, porque era una historia muy fascinante. Luego encontré otros registros en cortes de bancarrota que lo habían tenido a él como protagonista, donde se afirmaba que había estado también ofreciendo sus servicios militares en Italia, al rey de Nápoles, al sumo pontífice, en fin, un auténtico mapa de viajes alrededor del mundo que en un primer momento yo supuse que podía ser ficticio, que quizás no había estado allí, pero a medida que avancé con la investigación, cruzando con fuentes de otras personas coetáneas a este Plantagenet Harrison, y utilizando sobre todo la prensa, porque era un individuo que donde quiera que iba por su excentricidad dejaba marcas muy importantes de sus contemporáneos y de todo el mundo hablaba de él, porque además lanzaba desafíos a duelos, es decir, un personaje que tenía toda una postura muy impresionante. Además, esa cuestión que a todos les parecía que era extemporáneo, ¿no? Salido de la Edad Media por su apariencia. Además, era un hombre que se vestía de una forma absolutamente estrafalaria, con charreteras doradas, uniforme recamado en oro, sombrero de plumas, es decir, era realmente un personaje. Pero cruzando, como les decía, información de otras fuentes alternativas, independientes del propio registro de Harrison, uno puede comprobar que en efecto él estuvo prácticamente en todos los lugares donde dijo que había estado. Entonces allí me empecé a preguntar si realmente era un militar, como él decía, y un aristócrata, y bueno, recorriendo algunas biografías muy breves que se habían escrito sobre él, eh, pude un poco llegar a tejer los motivos que habían llevado a este individuo, que en realidad no era ni aristócrata ni militar, sino que era un joven aventurero inglés que había nacido en Yorkshire en 1817, y que luego de unos años muy aventureros en términos
de empresas mercantiles que habían quebrado y de fraudes y de estudios genealógicos, se había ido mezclando un poco estas cuestiones en su juventud. En un momento decide que tiene una vinculación mediante sus estudios de árboles genealógicos con estas familias de los Plantagenets, y teje una suerte de biografía alternativa, decide irse en bancarrota y con muchas deudas de Inglaterra en 1843, y empieza a impersonar este supuesto caballero medieval, aprovechando de alguna manera estos circuitos del voluntariado militar internacional. Entonces, de por sí, él estuvo con casi todas las personas que dice haber estado, y de hecho estuvo en todos los lugares y en todas las guerras. Lo que no tuvo en realidad es la magnitud de la importancia que él mismo se daba en su registro. Es decir, no llegó a ser, como él decía, reconocido como general o marshal, ni llegó tampoco a comandar fuerzas de los distintos ejércitos donde ofreció sus servicios, pero sí que conoció a muchos generales, estuvo en muchas guerras y se codeó de alguna manera con presidentes, jefes de revoluciones, incluso se entrevistó con algunos de ellos. Es decir, que no era una impostura completa, sino que de alguna manera él había reconstruido un itinerario global como viajero, como aventurero, y lo había ido adornando, esa foja de servicios, una especie de self-fashioning, como diría Peter Greenblatt, que le permitió, desde ese origen, en 1843, como un mercader joven, quebrado, lleno de deudas, intentar ascender socialmente, obtener reconocimiento simbólico y prácticamente reconstruir una biografía nueva in progress, mientras iba avanzando de un sitio a otro durante estos 10 años, y al mismo tiempo, en ese periplo, como después pude indagar, iba cometiendo una serie de fraudes. Obviamente uno no puede vivir si no tiene una profesión y una renta, si no es de estos expedientes de pequeños empréstitos, de estafas con letras de cambio, lo que explica también que se haya movido con muchísima rapidez de un país a otro y de una ciudad a otra a medida que ofrecía estos supuestos servicios militares y estafaba muchas veces a algunos incautos. Entonces la historia de Plantagenet Harrison me llamó la atención por esas dimensiones y porque además este personaje era realmente alguien muy excéntrico. Ahora les comparto una imagen eh, para que ustedes vean un poco un retrato que se conserva de él. Es un retrato de 1844, un retrato al óleo, que es la única imagen que creo que se conserva, vestido supuestamente como iba él en todas sus expediciones. Aquí está retratado como general peruano, en realidad, pero con ese mismo uniforme recamado en oro y plata, con esa espada damasquina y ese sombrero de plumas. En realidad se presentaba así en todas partes, y de hecho llamaba mucho la atención. Era una persona además que medía cerca de 2 metros, era alguien muy imponente, y que cultivaba esa beta del excéntrico, porque además decía que hablaba sirio, es decir, tenía una serie de historias que me parecían muy interesantes, y además escribía los diarios, cartas, proclamas, árboles genealógicos, pedigrees, donde él se conectaba con estos Plantagenet, con estos Neville y Strabolschi, que eran familias nobles europeas, e incluso construyó un enorme árbol genealógico que lo situaba a él como descendiente incluso del primitivo Odín de Asgard hacia abajo, vinculándose con los emperadores romanos y con las principales casas nobiliarias europeas. Entonces, obviamente, el mismo estudio de esta biografía global de Plantagenet Harrison es interesante de por sí, pero aquí viene la gran cuestión que a mí me interesaba en términos historiográficos, y que es un poco lo que a cualquier historiador, historiadora le interesa en términos de hasta dónde estamos hablando de una trayectoria excepcional, rara, poco frecuente, y hasta dónde Plantagenet Harrison formaba en realidad parte de un circuito más amplio. Es decir, cuál era, para resumir la cuestión de una forma un tanto abrupta, su grado de representatividad social en términos históricos, que aquí es un poco la gran cuestión de lo excepcional normal, ¿no? Incluso si uno dice, bueno, la trayectoria, la carrera o la peregrinación global de este individuo permite elucidar, como los que han estudiado microhistoria global o biografías globales lo han hecho, otros aspectos de su época, como son estos circuitos y su aprovechamiento en términos de estos oportunistas. Me interesaba saber si había otros individuos, y si este aventurero era parte de un fenómeno más amplio, o simplemente tendríamos que considerarlo como alguien raro. Y eso nos lleva a la otra pregunta, también, que en historia global, y sobre todo la historia de estos personajes, muchas veces sucede.
es que terminamos siendo cautivos de lo fascinante de sus carreras, y los vemos justamente como algo raro, algo excepcional, algo que no es frecuente. Entonces ahí muchas veces, como ustedes habrán visto, estos personajes, justamente el nombre personajes más que actores, pasan a ser parte de una especie de galerías queer, de gente rara, muy interesante, pero que no dialoga mucho con el resto de la historiografía. Es decir, sí, personajes que casi fueron reyes o que se presentaron como reyes o como grandes aventureros, muy coloridos, con historias que recuerdan incluso a personajes de la ficción, pero que en realidad son colocados como justamente individuos que por su excepcionalidad o su rareza no tienen mucho que decir en términos de una explicación macro de la historia y de elucidar otros fenómenos. Entonces, mi primera hipótesis, a partir de este primer caso, es que en realidad había una circulación bastante activa de individuos como este que tenían el mismo patrón de movilidad, es decir, individuos de orígenes plebeyos, que no eran aristócratas, que circulaban con mucha intensidad por distintos territorios, mientras reivindicaban unos derechos, unas pertenencias, unos linajes aristocráticos y unos rangos militares que no siempre tenían, y al mismo tiempo, mientras hacían esa peregrinación global, ese movimiento, iban narrando historias en la prensa, en cartas o en los tribunales, a los que muchas veces eran interrogados, individuos de orígenes y de identidades poco conocidas para sus contemporáneos, desde el punto de vista del registro civil, no se sabía muy bien de dónde venían y quiénes eran, y que desde el punto de vista de sus contemporáneos eran vistos como potencialmente peligrosos, sospechosos, sobre todo porque no se conocía cuál era realmente su identidad. Entonces, diríamos que sí, de alguna manera, Plantagenet Harrison nos puede parecer como una especie de analogía o de representación del barón de Munchausen, ¿no? Del militar aventurero, narrador de ficciones. En realidad no se trataba de un personaje aislado, sino que podemos hablar un poco pronto y mal de una internacional Munchausen, ¿no? De una serie de individuos que tienen estos rasgos comunes, que se presentan en distintas partes con una investidura aristocrática militar y sobre todo que narran historias. Que esto me pareció muy interesante porque a partir del caso de Plantagenet Harrison me encontré con otra serie de aventureros que hacen exactamente lo mismo, que van transitando entre ciudades europeas, incluso entre continentes, mientras cuentan, nadie sabe quiénes son realmente, y cuentan historias sobre sus pasados que son realmente fascinantes y que uno, si las mira con atención, podría dudar si no son sacadas de la ficción, de las mil y una noches, cuentos exotistas, orientalistas, ¿no? Con muchos elementos que recuerdan ese tipo de narrativas y que son fundamentales en la constitución de este fenómeno. Entonces, a mí me interesaba mucho decir, bueno, definir estos personajes, y para eso tomé un concepto del campo médico-legal que lo acuñó en realidad Ernst Dupré, que es un alienista francés que falleció en 1922, que fue el creador, si no estoy mal, del concepto de mitomanía, de mitómano, y él dice, hablando de los distintos tipos de mitomanía, en una obra de principios del 900, que había una serie de individuos en Europa que iban circulando de ciudad en ciudad, narrando todo tipo de ficciones acerca de sus vidas, que mezclaban hechos auténticos con invenciones y que se convertían en problemas sociales con frecuencia porque reivindicaban derechos, títulos que no tenían, y él a estos individuos los llama mitómanos errantes. A mí me interesaba el concepto, en realidad yo lo que digo es que son fabuladores errantes, son narradores de historias que van justamente circulando a nivel global, pero despojé a este concepto de Dupré de toda connotación médico-alienista, o sea, lo despojé de ese carácter de desviación o para Dupré eran básicamente una patología, ¿no? Un disturbio psiquiátrico, esto de los fabuladores o mitómanos errantes. Yo lo tomo en realidad como un conjunto de prácticas que tienen que ver con esta vinculación del viaje y contar historias para lograr ese objetivo de que podía ser en realidad variado también, en algunos casos de intentar desde unos orígenes oscuros obtener dinero, ascender socialmente, como les comentaba a raíz de Plantagenet Harrison, obtener reconocimiento simbólico. En otros casos se trataba de gente que quería evadir la justicia porque habían cometido una serie de delitos. Como sea que fuere, a partir de un momento todos ellos terminaban reproduciendo ese mismo patrón de circulación interurbana, muchas veces por varios continentes, y de la reivindicación de títulos y de condecoraciones de tinte exotista,
mientras iban contando estas historias para convencer a sus contemporáneos de que tenían derecho a llamarse Plantagenet, Lusignan, Comneno, es decir, recuperaban de alguna manera los linajes que en ese momento en Europa podían servir para sus fines, haciendo un uso muy creativo de los saberes genealógicos. Casi todos estos individuos que yo analizo en la mitad del siglo XIX, de una forma u otra eran o se interesaban por la genealogía, y lo que hacían como estrategia era reclamar ser descendientes de alguna rama de familias nobles europeas que, como toda genealogía, tenían puntos oscuros. Eso les permitía decir que eran descendientes de hijos bastardos no reconocidos o que habían nacido en secreto por razones políticas. Es decir, lo que hacían era buscar alguna rama de estas familias europeas u orientales de nobles para situarse allí, decir que ellos descendían justo de ese punto oscuro de la genealogía, y a partir de ahí construían eh, documentos apócrifos, partidas de nacimiento, supuestamente validadas por otras autoridades en países lejanos, mientras narraban historias de que habían sido despojados de enormes tesoros por la tiranía de un zar o de un emperador, y que eso los había obligado a llevar una vida de errancia por el continente europeo, y mientras peregrinaban escribían también, esto es muy interesante, a los distintos primeros ministros, a las potencias de Europa, diciendo, bueno, a mí me despojaron de mis títulos, yo tengo derecho a ser rey de Chipre, de Epiro, de Albania o de Armenia, porque desciendo de los Lusignan o de los Comneno o de los Paleólogos. Es decir, buscaban alguna de estos linajes o de los Gonzaga reconocidos en Europa para decir que justamente tenían un derecho a reivindicar un ducado o un derecho político, a recuperar una herencia de alguna manera. Y eran historias muy difíciles de desentrañar desde el punto de vista jurídico. Incluso los diplomáticos y genealogistas más avesados de la época tenían, cuando eran convocados para intentar desenmascarar a algunos de estos aventureros, muchas dificultades para saber qué documentación que presentaban era auténtica, cuál era apócrifa, si esas validaciones que se habían hecho en otros países tenían algún sentido o eran burdas falsificaciones. Y resulta de lo cual a veces muchos de estos aventureros errantes, de estos fabuladores errantes, podían estar décadas recorriendo distintos países, en distintas ciudades, y afirmar hasta su muerte, muchas veces en la más completa miseria, de que tenían el derecho a ser reconocidos como príncipes, como los últimos Lusignan o como el último Plantagenet. Así que eso es muy interesante, y a mí no me interesa, creo que desde el punto de vista historiográfico, decir si eran impostores o no, sino cómo jugaban estas historias que ellos contaban en público y que aprovechaban distintos foros para hacerlo, sobre todo en los tribunales. Uno de los principales foros donde se cuentan estas historias es cuando son aprendidos por la policía y derivados a un tribunal correccional, acusados de cometer estafas, por ejemplo, y allí se los intenta desenmascarar de esos títulos. Y es muy difícil, de ahí ellos tienen historias muy sólidas armadas, donde van mezclando elementos que son míticos, inventados, con otros reales. Muchas veces participaron en algunas guerras, tuvieron algún rango militar, estuvieron en esos países que dicen, pero no del todo o no de la manera que ellos lo afirman. Es decir, que ahí hay esa mezcla que decía Dupré entre la ficción y la realidad, que termina siendo absolutamente inextricable, y que es lo que a mí me interesa, porque además son historias muy exotistas, ¿no? Que tienen este cariz de lo lejano, de lo exótico, que finalmente justifica de alguna manera llamarlos aventureros cosmopolitas en este sentido. Pero el problema es que aquí estoy hablando del fenómeno, cómo se presentaba esta internacional Munchausen, por decirlo de alguna manera. Yo la empecé a analizar por la mitad, cronológicamente, sin quererlo, obviamente, en la mitad del siglo XIX. No era un fenómeno nuevo, eso es claro, ni tampoco se terminó de configurar a mediados del XIX. De hecho, esta idea del aventurero exótico ya había nacido, como ustedes bien sabrán, en el siglo XVIII. De hecho, ahí, en ese momento, como Susan Roth, por ejemplo, lo ha estudiado, entre otros investigadores, es cuando la figura de este aventurero errante, cuyos máximos exponentes, pero no únicos, eran Casanova o Cagliostro, comenzó a ser notado como un problema público y a construirse un imaginario público. Digo un problema público porque estos individuos, que eran cientos, en realidad hay trabajos, pienso sobre todo en el de Meryl Lindman, que ha trabajado en Merchant Republics, un libro sobre Ámsterdam, Amberes y Hamburgo a fines del XVIII, sobre las finanzas en esos territorios, y ella le dedica un capítulo
al problema policial y social que representaban estos falsos nobles y sus fraudes en todas las cortes europeas, y cómo se había ido generando un circuito muy denso, donde Cagliostro o Casanova solo eran los más conocidos, pero no los únicos. De hecho, el patrón era exactamente el mismo. Entonces, esta idea, Susan Roth dice que a partir de ahí se genera el concepto de aventurero como sinónimo casi de alguien sospechoso o criminal. Como ustedes bien saben, llevó mucho tiempo que el término aventurero se separara de esa matriz cuasi delictiva, y de hecho eso ocurrió a lo largo del siglo XIX. Entonces, lo que podemos decir es que individuos, actores como Plantagenet Harrison, representan en realidad un momento de esos entramados que se habían empezado a configurar en el siglo XVIII y que terminarán terminando de, valga la redundancia, de conformarse a fines del siglo XIX y principios del XX, cuando desde mi perspectiva, como mi hipótesis, podemos hablar en las últimas décadas del XIX que hay una globalización de estos aventureros cosmopolitas. Una globalización que es hija, sobre todo, de la revolución de los transportes y principalmente del ferrocarril y la navegación a vapor, aparte de una mayor visualización pública que van a tener estos aventureros por la prensa masiva, que va a ser en sus columnas de faits divers y de crónicas judiciales, los va a tener como protagonistas de sus historias. Entonces, en las últimas décadas del XIX lo que hay es de alguna manera una intensificación en los circuitos. Si uno recorre, por ejemplo, la prensa francesa, se da cuenta que hay decenas de falsos o pretendidos nobles que circulan por toda Europa y por varios continentes, que reproducen los mismos patrones, las mismas estrategias que Plantagenet Harrison o que el falso príncipe Lusignan, los falsos Lusignanes que surgen en todo el siglo XIX, el falso príncipe de Gonzaga, es decir, un conjunto muy importante de individuos que no son excepciones. Tendrán historias más o menos importantes que contar, itinerarios más o menos extensos, pero en realidad el mecanismo, el conjunto de prácticas de estos fabuladores errantes es más o menos el mismo. Lo que sí existe, insisto, en este punto, es una globalización de esta aventurera cosmopolita, ¿no? Que en el fin del XIX, con estos elementos de transporte, logran en pocas horas desplazarse de una ciudad a otra, e incluso en días cambiar de continente, lo que le da al fenómeno una dimensión muchísimo mayor. De hecho, para traer a colación a otro de los aventureros sobre los que estoy trabajando, quizás quien es la quinta esencia de este proceso del aventurero cosmopolita es un ruso llamado Nikolai Savin, que nació en la década de 1850 y que murió en Shanghái en 1936, que durante 50 años, desde la década del 80, que empezó su ruta de estafas internacionales utilizando el falso título de conde de Toulouse-Lautrec, hasta que murió en Shanghái en 1936, recorrió prácticamente todos los continentes con ese disfraz de conde de Toulouse-Lautrec, haciendo distintas estafas, ameritando más de 30 o 40 condenas a prisión, incluso en Siberia, escapándose una serie de veces, y mientras contaba una historia para disimular esos delitos ordinarios, diciendo que en realidad era un perseguido político de la policía secreta del zar, que lo perseguía por todo el mundo debido a que era un nihilista, que era un anarquista, que había participado en atentados contra el Alejandro II, y que además había intentado ser zar de Bulgaria, y el propio zar de Rusia se lo había impedido, y que eso es lo que a él lo llevaba a ir de país en país como un emigrado político, no como un estafador vulgar como lo quería presentar la prensa. Entonces, el punto que a mí me interesa aquí era un individuo que además escribía mucho, memorias, fragmentos de memoria, y las publicaba en la prensa o las editaba, e incluso se trasladaba con cuadernos enteros escritos con sus memorias por todo el mundo. O sea, iba acumulando memorias mientras iba cometiendo sus delitos, iba publicando algunos fragmentos, concedía entrevistas, daba charlas públicas, y es el epítome de la máxima construcción de este aventurero cosmopolita y de este antihéroe moderno, porque a su alrededor se construyó una épica de la aventura criminal. Todos sabían, en la prensa se ve muy claramente, que era un delincuente, que era alguien peligroso incluso, un estafador, pero al mismo tiempo la prensa manifestaba una fascinación por la carrera de este individuo y llegó a crear muchas historias que él contaba. Entonces uno lee los sketches biográficos que la prensa del mundo va reproduciendo sobre este Toulouse-Lautrec, y al final hay un maridaje entre cosas que él había contado y que uno sabe que son ficciones y hechos reales,
que terminan autonomizando a ese personaje. Entonces el conde de Toulouse-Lautrec termina siendo un personaje cuasi ficcional, fascinante, y muchos creen que sí, que realmente es un perseguido político, o llegan a creer su historia maestra de que casi fue zar de Bulgaria, y en realidad eso se debe a la habilidad narrativa que tenía Sabine para difundir estas historias y aprovechar a la propia prensa, y en lugar de ocultarse como un delincuente o como un estafador internacional que era, lo que hacía era buscar estar todo el tiempo en el centro de la atención, y le interesaba sobremanera narrar historias y ser, como él mismo decía, centro y sensación pública. Era algo que a él le fascinaba mucho. Entonces, una vez más, si uno hubiese tomado a Sabine por su lado, hubiese creído que era alguien bastante excepcional, alguien que hizo un periplo. Cuando digo mundial, digo una persona que no solo recorrió todas las capitales europeas, sino que también, y Rusia obviamente, su Rusia natal, sino que estuvo en Estados Unidos, en Canadá, en Mongolia, en Japón, en China, haciendo exactamente lo mismo en cada uno de estos sitios, es decir, presentándose como conde de Toulouse-Lautrec, como un individuo que tenía un pasado político y militar muy importante, o políglota, tenía todas las condiciones del falso noble, y con esto iba embaucando a cónsules, a policías, hasta que terminó muy anciano en un hospital en Shanghái, vendiendo sus historias a quien quisiera escucharlo por $10. O sea, es como quizás el fin trágico de este fabulador errante que nunca renunció en 50 años pese a que había sido desenmascarado en múltiples oportunidades. Se sabía que era un falso noble, pero bueno, su identidad pública estaba muy afirmada en ese conjunto de historias, y finalmente a él no le interesaba que lo atrapara la policía, que lo juzgaran, o que alguien dijera que mentía o que era un mitómano, porque sabía que sus historias habían tenido éxito a nivel público. Incluso pensó en algún momento, en 1910, escribir guiones de cine con sus aventuras. Es alguien muy, muy interesante, pero que, insisto, tenemos que verlo como parte de este fenómeno, como la culminación moderna de un fenómeno de aventuras criminales, de la épica de la aventura criminal, que empieza mucho antes y que tiene esta cronología más larga de fines del XVIII, si ustedes quieren, a principios del siglo XX. Obviamente no hay un término ni un inicio estricto, estamos hablando de fechas, de contextos aproximados. Por ende, me interesan esas dos cuestiones también, es decir, no solo el fenómeno social de cómo circulaban estos individuos con esas historias y esa manipulación de saberes genealógicos, sino cómo se construía un imaginario sobre ellos, ¿no? Cómo se construía en la prensa, sobre todo, en el folletín, en estos faits divers, hechos diversos, misceláneas, crónicas policiales que repiten hasta la saciedad las historias de estos falsos duques, falsos varones, falsos condes y sus supuestas aventuras globales. Entonces hay dos cuestiones, ¿no? El imaginario exotista que se construye y el fenómeno propiamente dicho del aventurero y de los circuitos de la aventura. Es muy interesante eso porque hay ahí, como les decía, realmente una madeja de historias que tienen mucho de orientalismo, ¿no? De esta creación de el supuesto varón que viene o duque o conde, que viene de Egipto, de la lejana Rusia, y que hace esas historias con las cuales muchas veces logran estafar, casarse con hijas de burgueses que tienen interés en vincular a sus hijas justamente con alguien de la supuesta nobleza. Si cometen mucho tipo de delitos que están vinculados a estas estafas, y al mismo tiempo sabemos de su existencia porque son sistemáticamente aprehendidos por la policía. Rara vez logran evadir la justicia, porque mientras este circuito se globaliza, también se globaliza la colaboración entre la policía en Europa. Como ustedes bien saben, hay muchos estudios sobre eso, de cómo cada vez con mayor facilidad, por el telégrafo, por ejemplo, y por otros medios de comunicación, o por la difusión del bertillonage como medio de identificación, las policías y los tribunales europeos van trabajando de manera mancomunada, coordinada, hasta construir un circuito que logra identificar y atrapar a muchos de estos aventureros cosmopolitas. Entonces, gracias a eso es que los conocemos, pero al mismo tiempo el éxito de este tipo de aventurero radica no tanto en no dejarse atrapar, sino en saber reaparecer sistemáticamente en otro lugar, en otra ciudad, a veces empleando el mismo título, el mismo disfraz, otras veces cambiando. Eso depende obviamente de la estrategia de cada uno, pero en todo caso es un fenómeno donde, insisto en el punto, no son excepcionales los casos donde podemos encontrar a alguien durante 15, 20, 30 años
circulando con este mismo tipo de historias, lo que le da la pauta de que estamos hablando de un fenómeno inminentemente transnacional, y la policía lo ve rápidamente así. A fines del 19 uno lee las memorias del jefe de la Sûreté parisina, de Gustave Massé, que dedicó un volumen de sus memorias a estos aventureros, que él llama los aventureros de genio, y Massé los veía justamente como una bohemia cosmopolita, dice él. Una especie, dice, bueno, mucho antes de que se cumpliera el sueño de Víctor Hugo y de Garibaldi, de una Europa republicana y unida por la fraternidad política, estos individuos son lo que nos ha quedado de esa Europa. La única fraternidad que tenemos es la fraternidad criminal de estos individuos que van infiltrando la alta sociedad, porque son lo opuesto a los arquetipos lombrosianos. Son el individuo bien vestido, políglota, que ha ido viajando por distintas partes del mundo, que narra historias de salones sociales, de que conoció reyes, príncipes, presidentes. Entonces no hay nada en ellos que a priori permita identificarlos, y esto lo dice un periodista a raíz de Sabine, un periodista de Chicago, en 1890, dice, uno mira el rostro y las manos de este Nicolai Sabine, que sabe que es un gran estafador, y no hay ningún elemento criminal que lo permita justamente convertir en alguien sospechoso. Es la quinta esencia del caballo de Troya, que puede meterse en un salón social, infiltrar una familia, una embajada, un consulado, y eso los vuelve no solamente un problema doméstico, sino también un problema entre distintos estados, un problema de tipo transnacional, porque la circulación justamente de esta bohemia cosmopolita se da en ese circuito europeo e incluso más allá de Europa. Entonces allí, en la última década del 19, las últimas décadas del 19, yo veo llegar a nivel de imaginario público el momento donde se termina de constituir esta cuestión de los aventureros cosmopolitas. No todos son falsos nobles, obviamente. Hay otros aventureros cosmopolitas que no tienen esa investidura del falso título o la falsa condecoración, pero el que le da el tono al fenómeno en sí mismo y lo articula es la imagen del falso aristócrata, porque es el más peligroso, el más fácilmente, que puede engañar con mayor facilidad por su supuesto rango y por su supuesta riqueza a sus potenciales víctimas, de donde los que constituyen esto que los propios periodistas de la época llaman los aventureros cosmopolitas, aventureros exóticos, embusteros exóticos, le ponen distintos nombres, pero la prensa los ve claramente como un fenómeno masivo. Uno lee la prensa francesa de la década del 80 y los diarios hablan de una avalancha de falsos condes, falsos varones, falsos duques, supuestamente de Egipto, de Italia, de Alemania, que han convertido a París en una especie de rendezvous, de centro de cita, de donde se irradian hacia otras partes del continente. Y de ahí mi insistencia en que se trata de, quizás antes que se consagre la figura del anarquista como primer criminal internacional o transnacional, este falso noble ya representa en el imaginario policial de la época y periodístico la figura de un criminal, de un criminal de tipo transnacional. Esa es un poco mi hipótesis de larga duración, de cómo se va constituyendo el fenómeno, de su carácter, digamos, bastante frecuente, no un fenómeno raro de 2 o 3 individuos queer o un poco excéntricos, sino que estamos hablando de algo que tiene contextura, densidad social y que además se constituye muy fuertemente como un imaginario. Y para cerrar, quería hablarles de un caso puntual para hacer un poco de justicia al título de la presentación, que hablaba de la participación de estos aventureros en circuitos interimperiales políticos, porque la dimensión política es una, no todos tenían una pretensión política, pero muchos de ellos intentaron, de alguna manera, crearse a sí mismos como agentes o como crear una representación política ficcional o semificcional para hacer determinados negocios con esa participación marginal, intersticial, nunca fue una participación muy sustancial, pero me parece que es interesante para explorar también. Y el caso que justamente les quería traer a colación es de un contemporáneo de Plantagenet Harrison, que justamente es este individuo que vemos aquí en pantalla, que es el general Maha Dorgoni, que en realidad se llamaba Louis Charles Giraudon, que había nacido en la Vendôme en 1811 y murió en Rangún, en Birmania, en 1865. Aquí ustedes ven una representación de la década del 50, vestido como una especie de húsar, cuando estaba en la corte de Ava en Birmania.
Y su historia es muy interesante porque unifica este patrón de circulación, de viaje constante, permanente, de proceso de self-fashioning, de autocreación en marcha de una identidad nueva, y de intento de ascenso social y simbólico desde una posición más bien subalterna. Porque, ¿quién era Louis Charles Giraudon? Bueno, era el humilde hijo de una familia de tenderos de la Vendôme, de Francia, que no tenía ningún rango aristocrático ni militar, simplemente su familia tenía simpatías con la Vendée, con los legitimistas del siglo XVIII, pero que en todo caso no había tenido ninguna participación política ni militar. De hecho nació en 1811, era muy pequeño durante las guerras napoleónicas, pero sí tuvo en su juventud una primera participación como supernumerario en la Guardia Real de Estrasburgo de Carlos X, en ese momento el monarca francés, una participación marginal, sin mayor importancia por su juventud, y se empezó a participar de forma más activa en la política, siendo muy joven, por simpatía con esas ideas legitimistas que tenía su familia, se vinculó con los movimientos como miliciano, porque no tenía ningún entrenamiento militar, con los movimientos primero de los miguelistas en Portugal, es decir, de los partidarios de Miguel de Braganza, que entre 1828 y principios de la década del 30 estaban en disputa, en una disputa facciosa por la corona portuguesa, y luego de obtener un grado como capitán en esas luchas en Portugal, y se supone que algunas condecoraciones, se sumó a otro movimiento legitimista, que era el de los carlistas en España, los que luchaban contra Isabel II, que como ustedes saben es un conjunto de guerras de la década de 1830, también con importante participación de muchos nobles y combatientes de distintas partes de Europa. Es decir, fue pasando de esta internacional blanca, si ustedes quieren, de circulación de legitimistas, e incluso participó en una intentona de la duquesa de Berry en 1832 en Francia por destronar a los Orleans, y fracasó, y al fracasar luego emigró a Inglaterra, y allí conoce, en estos circuitos de legitimistas, de partidarios de carlistas y de miguelistas portugueses, conoce a la hija de un ex gobernador de la isla Reunión, de la isla Borbón, que se llamaba en esa época, en las costas del África, y merced a un matrimonio con esa chica, en 1837, se traslada, y ahí cambia, vemos un primer momento de ascenso de este Giraudon, que en ese contexto de las guerras había cambiado su apellido para pasar desapercibido mediante un anagrama, y se comenzó a llamar a sí mismo Dorgoni, que es una transposición de las letras de su apellido Giraudon. Entonces ahí tenemos un primer momento de imaginación, donde él cambia su apellido, a veces se llama a sí mismo Louis Charles Giraudon Dorgoni, otras veces aparece simplemente como Dorgoni, pero hay un primer momento entonces que gracias a esa participación en la Internacional Blanca, él logra un ascenso mediante este matrimonio con la hija de este gobernador, de este ex gobernador, y se dedican en principios de la década del 40, fines del 30, a la explotación en la isla Reunión de una plantación azucarera con mano de obra esclava, que le había venido como dote matrimonial. Entonces ahí él ingresa a otro circuito vinculado al África y a las costas y al mar Índico, que lo pone, además, cuando enviuda muy rápidamente, que es evidentemente un espíritu aventurero desde su juventud, y en ese momento, según sus biógrafos, eh, empieza una peregrinación de viajes y de exploración que se supone que él recorrió casi toda la península del Indostán, gran parte de América del Sur, algunos dicen que estuvo en Caracas, en las pampas de la Confederación Argentina, en Brasil, o sea, una serie de viajes, de aventuras, aprovechando que había quedado viudo, y cuando vuelve, después también de haber viajado por África, en 1848 se encuentra con la realidad de que la República de Febrero abolió la esclavitud y que se desmantela rápidamente su plantación azucarera con mano de obra esclava en esa isla, y decide buscar nuevas aventuras viajando a la India, donde tenemos sus memorias, y gracias a sus memorias estas últimas aventuras que narran en realidad su pasaje desde la India a Birmania nos han llegado. Escribe para sus hijos en 1862 este libro. Entonces ahí, en esa peregrinación que él hace por la India, él dice haber sido contactado en 1851 por un emisario de la corte de Ava, de Birmania, que en ese momento estaban combatiendo contra los ingleses, lo que se conoce como la Segunda Guerra Anglo-Birmana, la primera había sido en la década del 20. Dice haber sido contactado por un emisario del rey de Birmania para
que le ofrecía el puesto de generalísimo de las tropas birmanas para combatir a los ingleses. Entonces él pasa de Calcuta a Birmania, y donde llega eh, en 1852, cuando la guerra ya está terminando, y sabemos por distintas fuentes que en efecto va hasta la corte de Ava, se presenta ante el emperador Mindolmen en ese momento, había un cambio dinástico también en Birmania, y se intenta crear un lugar como consejero de la corte birmana contra los ingleses. Eso es lo que por lo menos se empieza a rumorear en la prensa y otros contemporáneos, sobre todo en la correspondencia entre emisarios ingleses que están en Birmania y el gobernador general de la India nos permite seguir la carrera de Dorgoni en este momento de forma bastante precisa. Lo que interesa es que a partir de ese momento él empieza a convencer al emperador birmano de que mande una misión diplomática a Francia para intentar contrarrestar la presencia inglesa en Birmania, que había sido una victoria y que de hecho incorporó toda esta región que ustedes ven en lila, lo que se llamaba la región de Pegú, en esa guerra, en esa segunda guerra, quedó bajo la dependencia directa de Inglaterra, que intentaba consolidar su dominio mediante un pacto directo con el rey, con el emperador birmano, algo que Dorgon intentaba convencer de que no lo hiciera. Entonces, convence al emperador de que mande esa misión, y ahí es que se presenta Dorgoni, ya convertido en generalísimo del imperio birmano, supuestamente también príncipe. Él dice que le confirieron títulos y condecoraciones, y algo de eso existe en realidad, no en la medida que él lo afirma, pero sí que le habían dado alguna titulación y algunos reconocimientos simbólicos. Pero cuando llega con esa embajada de 10 o 12 integrantes birmanos a entrevistarse con Napoleón III, la prensa francesa, y acá una vez más el imaginario es importante, ya lo toma como alguien que es prácticamente el poder detrás del trono en Birmania. Entonces empiezan a difundirse, por ejemplo, estas imágenes, que es Torgoni vestido como un supuesto príncipe birmano, con una serie de condecoraciones, la condecoración del sol, la condecoración del elefante blanco, una serie de, bueno, incluso un tornasol que representaría su carácter real, de la realeza birmana, y una serie de títulos que allí, cuando él está en Francia, esos títulos son traducidos por los periodistas que lo conocen y que lo entrevistan, y se supone que lo acreditan como primo del emperador, como el hombre que podía administrar justicia en todas partes en Birmania, salvo en el Palacio Real, es decir, como un generalísimo y casi primer ministro de la corte birmana. Y a mí lo que me interesa es que en realidad, más allá de que Dorgoni afirmaba que en efecto él tenía rangos políticos y principescos en la corte de Ava, lo que hay es una construcción por parte de militares y de mercaderes franceses que se sentían frustrados con la política de Napoleón III en el sudeste asiático, que ven a Dorgoni como un héroe nacional. Es decir, este es el individuo que va a llevar la voz de Francia al sudeste asiático, la gloria del imperio. No va a ser el tímido de timorato de Napoleón III, que no termina de decidir cuál es su política, sino aventureros como este, como Dorgoni, que son justamente los que se convierten en una especie de palincesto donde todos los que están frustrados con la política colonial francesa lo ven a él como el factotum, como el hombre que además se granjea una fama, mientras está en París entre el 56 y el 58, de ser incluso el que está detrás del alzamiento de la rebelión de los cipayos en la India. Marina Carter ha investigado este pasaje de Dorgoni y esta construcción que se hace en Francia como el gran enemigo del imperio inglés, el que va a torcerle el brazo a la East Indian Company y que va a provocar que Francia pueda tener un protectorado en el sudeste asiático y en Birmania. Entonces, si uno sigue que eso es algo que más o menos he intentado reconstruir en un paper, todas las negociaciones que hace Dorgoni, valiéndose de la ambigüedad de sus supuestos títulos, que lo presentan como un generalísimo, como un asesor, como un primer ministro, cosa que no era en realidad, pero él trabaja con esa imagen de exotista, que además difunde la prensa. Él se conecta con empresarios, convence a algunos de ellos que lleven una expedición para fabricar armas a Birmania, se presenta como gerente de algunas empresas que se están formando en Francia para equiparar a la Indian Company, es decir, juega un rol ahí de conector con distintos grupos de descontentos, de alguna manera, con la política francesa, que lo llevan a situarse como un gran personaje en la esfera pública. Pero así como tiene un momento de éxito, rápidamente empiezan a circular entre los propios impulsores de su figura y después entre sus objetores, obviamente, historias
que contravienen esta idea de que él es un generalísimo. Entonces empiezan a pedir informes a la corte de Aba, a algunos misioneros franceses que están allí, bueno, ¿a quién es este individuo en realidad? Y a partir de ahí empiezan a desmontar sus historias, o intentar desmontarlas, y dicen, no, en realidad es un vagabundo. Él dice que hizo estudios, que todos estos viajes que hizo por la India previos los hizo como un estudio geopolítico para conocer cómo dominaba Gran Bretaña a los indios y a Pakistán. Y en realidad es un vagabundo que lo que hacía era buscar trabajo, incluso los propios ingleses le dieron trabajo en su momento, o sea que esta imagen de gran enemigo de Inglaterra es una ficción. Además, a lo sumo es un cortesano intrigante, pero no es un asesor imperial, no es el hombre de confianza del emperador de Birmania, ni mucho menos. Pero de todas maneras a los ingleses les molestó mucho la presencia de Dorgoni, porque él fue muy hábil en difundir en la corte de Aba, por ejemplo, en el contexto de la guerra de Crimea, trataba de convencer al emperador de Birmania de que en realidad los ingleses iban a ser derrotados por los rusos y que eso iba a provocar la caída como una especie de dominó de la India en manos de Rusia, y le iba a favorecer ese cambio geopolítico porque iba a poder posicionarse entre los ingleses de una forma más sólida, más convincente. Y estos rumores, como uno lo puede ver en la correspondencia entre el gobernador general de la India y los enviados ingleses en Birmania, realmente molestaban porque entorpecían la política. Y de hecho este éxito que tuvo Dorgoni en convencer al emperador de Birmania de que enviara una misión diplomática, también los ingleses lo adjudicaron a las intrigas de Dorgoni, que ellos sabían y decían, es un impostor, es un vagabundo, que está decidido a hacer cualquier cosa para ganarse el pan de cada día. Entonces es un individuo tan intrigante y peligroso como insignificante. Entonces, un poco en eso, en ese equilibrio, es que Dorgoni jugaba dos papeles, de asesor europeo en la corte de Aba, presentándose como un hombre de experiencia, y que se vestía en la corte de Aba, se vestía como un europeo, y en Europa se vestía como un príncipe birmano, ¿no? Entonces, jugaba un poco con esas dos imágenes y con esa ambigüedad de títulos y de distinciones, para crearse una representación política casi ficcional, pero que le permitió hacer algunos negocios personales y algunos éxitos parciales, como esta misión a Europa, donde incluso se entrevistó con el Papa para solicitarle el envío de misioneros y la construcción de hospitales en Birmania, y al mismo tiempo cayó rápidamente en desgracia cuando circularon todas estas otras informaciones, incluso gente que lo había apoyado mucho cuando se enteró de que no tenía el rango que tenía, escribió en contra de él folletos y se convirtió, cuando muere en 1865, es prácticamente una figura anecdótica, se lo ve como un excéntrico que muere en la pobreza en Birmania, pero que bueno, había tenido esta especie de coyuntura favorable. Yo creo que ahí estuvo su éxito, en que se insertó muy hábilmente y le dio lecturas posibles a muchos interlocutores en un momento de gran crisis interimperial, donde estaba la crisis provocada por la invasión inglesa en Birmania, la guerra de Crimea y el motín de los Sepoy, de los cipayos, que eran elementos que muchos en Europa en su momento vieron como una desestabilización de Inglaterra global. Entonces, este tipo de intrigante como Dorgoni podía sacar juego de esa suerte de crisis interimperial e ir viajando, ¿no?, entre Birmania, Francia, la India, para construir una imagen que al final no es la de un impostor, porque si uno lo mira, él tiene todos estos títulos, Maja, general, quizás no era general, ni mucho menos, pero en realidad es más bien el fruto de una hibridación cultural que él fue produciendo a lo largo de 20, 30 años de viaje. No es que creó de la nada una investidura que no tenía, y unos disfraces y unos títulos. Es una construcción que, vista en Europa, vista desde la metrópoli, obviamente este individuo que sale del Abandón como un pobre miliciano y después llega como un príncipe, tiende a ser visto como un impostor, como un usurpador, o como alguien que en realidad es un aventurero con pocos escrúpulos, muy habilidoso, pero que carece de la representación que dice tener. Sin embargo, él fue hábil en explotar una vez más esta cuestión de las historias, ¿no?, en narrar historias y en que esas historias fuesen creídas por estos individuos que estaban ansiosos en Europa porque Inglaterra se debilitara, en Francia sobre todo, y que dijeron, bueno, este hombre es el que va a llevarnos a hacer todo lo que Napoleón III no hace en el sudeste asiático, y en esa coyuntura efímera es que se logra insertar Dorgoni a nivel político. Entonces, me parecía que como ejemplo, para ir cerrando, de cómo la recreación y este ennoblecimiento, porque Dorgoni también fue creando una especie de panoplia de símbolos, ¿no? Este es su escudo de armas que él mismo hizo. Y como ustedes ven,
tiene elementos europeos, elementos birmanos, elementos cristianos, elementos budistas, es decir, es una mezcla, los caballos, que son el símbolo de la realeza birmana, con el elefante y el pavo real, las condecoraciones que obtuvo en Portugal debajo, la cruz de Cristo, es decir, el paraquitasol, que es símbolo de la diplomacia birmana. Es una lectura que él hace de esos símbolos y que plasma en esto, que es una especie de imaginería interimperial, que da la pauta de cómo se construían estas identidades entre varias culturas y entre varios imperios. Por eso creo que no es una vía útil decir, bueno, este individuo es un impostor o un usurpador, porque estaríamos simplificando demasiado las posibilidades que el viaje y que las guerras brindan a este tipo de aventureros. Entonces, quería cerrar un poco con este caso de Orgoni, porque no es el único a nivel político que tiene esta participación, pero sí creo que simboliza muy bien todas las posibilidades que tiene este análisis de los aventureros cosmopolitas y su participación en los intersticios que le dejaba la gran política, el gran juego entre imperios. Obviamente que no van a cambiar la suerte de los imperios, no van a cambiar la historia, es una participación muy tangencial, pero al mismo tiempo hay muchos a lo largo de este periodo, de este circuito que les venía narrando, que van a intentar y que van a lograr, en algunos casos, mediante el viaje entre las metrópolis y estas tierras exóticas, construirse representaciones políticas efímeras. Y van a cambiar sus nombres, y van a poner títulos que nadie sabe si en realidad se los dieron o no, y en ese juego es que ellos van a realizar su periplo, su peregrinación y su intento de convertirse en algún momento en personas que gravitan en esta historia imperial, y uno puede encontrar individuos con estas características en el norte de África, en el Sudán anglo-egipcio, o sea, en varios espacios, porque justamente no hay una centralización de este circuito. Esto depende mucho de qué espacio colonial se esté abriendo, de qué circuitos existen hasta ese momento armados, y en función de eso es que uno puede encontrar estos mismos patrones: movilidad, narración de historias, manipulación de saberes genealógicos y de sus aledaños, para cambiar, mutar de identidad, y muchas veces con la misma historia de que estos individuos mueren en el total descreimiento, en la pobreza, como anécdotas, pero no son, me parece a mí, anécdotas de una historia convencional, no son actores de opereta, sino que son actores sin más, como cualquier otro de la época, que hacen también su juego en este contexto. Un poco era eso lo que les quería contar, y si quieren abrimos, si hay alguna pregunta, cuestionamiento o profundizar sobre algún punto en particular. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, sí, muchísimas. Sí, muchas gracias, Mario. La verdad ha sido bastante interesante cada una de las mini biografías que nos has puesto sobre la mesa, sobre estos personajes viajeros, eh, muy imaginarios también, con una capacidad de acción de sus propios mundos y sus propias historias. Y bueno, te dejo en manos de Michelle. Ella va a estar encargada de otorgarte o de pasarte las preguntas que vayan a estar apareciendo de parte del público asistente, y luego nos vemos en otro ratito. Bueno, muchas gracias Lilia, muchas gracias Mario por la presentación. Ha sido fascinante escuchar tantas historias pintorescas, pero que a la vez en realidad son símbolos de cómo estaba cambiando el mundo en el siglo XIX y ya desde fines del siglo XVIII. Quería destacar algunos elementos, como por ejemplo cómo quedan plasmados en estas historias, por ejemplo el cambio con la revolución de las comunicaciones, cuando señalaste que ya en la segunda mitad del siglo XIX era más difícil que estos narradores o fabuladores itinerantes pudieran tener éxito debido a que corrían rápido las noticias. Entonces ahí quería preguntarte si has detectado casos de personas que se cambian el nombre, porque tal vez si el nombre circulaba, tal vez ellos igual podían cambiar el nombre como estrategia de adaptación a este contexto cambiante. También es interesante ver las relaciones de poder, porque todos los casos que mostraste son casos de personas europeas, que van a escenarios a veces europeos, pero generalmente de territorios que están sufriendo procesos de colonización europea, y logran convencer, porque me imagino que era mucho más difícil que alguien que venía de América o de África o de Asia lograra ser creído en Europa con todas estas historias de vínculos de prestigio y elementos de prestigio social, pero al revés sí funcionaba, o sea, aquí sí les creíamos. Entonces, bueno, estamos viendo ahí relaciones de poder, relaciones semánticas, incluso de colonización, que me parecieron sumamente interesantes para destacar.
Por otro lado, también, claro, estos personajes o estas historias no iban a ser creíbles si no había personajes que sí fueran reales y que sí tuvieran mucho más vínculos con lo que sucedía a nivel concreto, como por ejemplo, como señalaste, Garibaldi, o como por ejemplo el emperador Maximiliano. O sea, si Maximiliano sí tenía el apoyo de Napoleón III, ¿por qué Giorgione no iba a tenerlo? Si en realidad estábamos viendo qué pasaba en México. También quería preguntarte si no has pensado en hacer un paralelismo, por ejemplo, entre el caso de Giorgione y el caso de Aurélie Antoine de Túnez, quien es este rey de la Araucanía, que también es un aventurero, que también fue creído, y que luego pasó su vida contando que había sido rey de la Araucanía, y que bueno, en realidad él sí había tenido cierto reconocimiento dentro del pueblo mapuche, lo cual generó varios dolores de cabeza al Estado chileno y le sigue generando, porque estos descendientes del rey de la Araucanía siguen reivindicando el derecho del pueblo mapuche a la independencia, y esto sigue generando algunos conflictos todavía en la actualidad. Entonces ahí creo que tenemos también un caso que no solamente es transnacional, sino que también es transgeneracional, porque llega hasta la actualidad. Bueno, más allá de eso, también quería pasar a hacer, bueno, ya después de estas preguntas, tenemos algunas preguntas del público, pero tal vez si quieres puedes contestar estas primero y luego pasamos a las del público. Dale, sí, sí, buenísimo. Muchas gracias, Michelle, por tus comentarios y tus preguntas. En efecto, yo tengo más o menos, por decirlo de una forma aproximada, un fichero con 50 casos de individuos de esta naturaleza, más allá de que me estoy deteniendo en 4 o 5 más, que me parecen, no sé si más relevantes, pero más documentados, que después podemos volver sobre esa cuestión de la documentación también. Y entre ellos tengo uno que un poco solventaría las preguntas que vos me hacés sobre el cambio de nombre y sobre el lugar de América en estos imaginarios, en estos circuitos de América Latina, y que en efecto es un individuo, un haitiano, que aparece en 1859 en París, que tiene varios nombres: Charles de la Fielle, Charles Faure, el Conde de No, que es un individuo que en realidad emplea distintos nombres desde que aparece y lo atrapan en Italia, en Suiza, en Francia varias veces, pero desde que aparece en 1859, utilizando algunos de estos nombres, Catilina Faure, es decir, un tipo muy pintoresco en el sentido de que además tenía un gran conocimiento de los clásicos, y entonces cuando en los tribunales tenía que defenderse citaba un montón de obras de clásicos, a alguien que tenía una educación, evidentemente, que había nacido, se supone, en Puerto Príncipe, y que decía que tenía grandes rentas cafetaleras, y además llegó como hacían varios de estos aventureros, a decir que era ayudante, asistente del consulado de Haití en Londres, y hizo algunas estafas. Y a veces utilizaba algunos de estos nombres civiles, y a veces volvía, con el paso de los años, a emplear este otro de Conde de No. Y de hecho lo que me pareció muy impresionante cuando lo encontré por primera vez es que desde 1859 que empieza a aparecer y es detenido, tiene familia, incluso hijos, se divorcia, es polígamo, es decir, tiene varios delitos punibles en la época, y su última aparición registrada es en el 1885, cuando vuelve a tomar ese título de Conde de No, pero lo atrapan en Amberes, y en ese momento está dedicado al contrabando de explosivos para los anarquistas ingleses. O sea, el tipo ha ido participando en distintas tramas, y 20 años después, casi de su primera aparición, con distintos nombres, desaparece de nuestra vista porque no tenemos registros en muchos de esos años, pero es evidente que este individuo puso en juego varias máscaras, varios disfraces, y participó en numerosas tramas, al punto de que terminó esto siendo asimilado a las redes de dinamiteros y demás en la década de 1880. O sea que, y además en este caso me permite hacer el puente con lo que decís. Hay un imaginario americano que se está configurando mucho en París en este momento y en Europa, que es el del Rastacué. El Rastacué, que es exótico, el nuevo rico, diríamos hoy, que es el brasileño, después va a ser el argentino o venezolano, que llega a Europa exhibiendo una supuesta riqueza, justamente como podía ser este individuo haitiano, que se viste como un excéntrico, se viste mal desde el punto de vista de lo que es la moda de la época, porque combina elementos que son eso de la nueva riqueza, y que también muchas veces se transforma en una figura de la estafa, el Rastacué. Y después el término Rastacué pasa a designar como Rastacué. Hay varios estereotipos culturales, muchos de ellos xenófobos, que se están conformando
por la inmigración en ese momento en Europa, y en París en particular, en la década del 70, incluye y el 80, la figura del criminal cosmopolita, del tipo que viene de fuera, de Francia, de Europa, y que es peligroso porque tiene encanto y demás, pero puede ser un asesino. Es decir, está esa figura muy problemática, que además es muy xenófoba en muchos aspectos, que también se está constituyendo como un fruto de la inmigración masiva, que hace que haya legislación, intentos de aplicar legislación anti-extranjera en ese momento, y que se asocia también a la comuna. Gustave Massé en sus memorias, después de 1872, 71, 72, hay una invasión, porque la comuna atrajo aventureros de todas partes, la comuna de París, y además se quemaron los archivos, en buena medida policiales, en ese contexto, y eso posibilita que estemos a merced del transformismo identitario y que aparezcan por todas partes gentes a las que no le podemos probar de dónde vienen ni de dónde son. Entonces hay un conjunto de factores que tienen que ver con esta cuestión de la conformación de los estereotipos, donde cosmopolita no es un término muy positivo, de hecho. Nosotros podemos verlo como algo positivo, aquí es ambiguo, es como aventurero. Cuando alguien dice aventurero, algunos se ven en la obligación de decir, bueno, vamos a llamarles corredores de aventuras, si queremos hablar de Garibaldi, de Kossuth y de otros que son honorables, y dejemos el término aventurero para los que viven de expedientes, para este tipo de gente más sospechosa. Entonces sí, creo que hay ahí una conjunción, y también el caso de Gregor MacGregor, que ustedes recordarán muy bien, que se presentaba como rey de la Mosquitia, el escocés, que en la década de 1820, después en Europa, logró también hacer varios negocios y tener cierto éxito, cierto suceso, hasta su muerte en la década del 30, que también trabajaba con esta idea de que no se sabía mucho qué pasaba en las repúblicas americanas, entonces perfectamente un escocés como Gregor MacGregor, que había participado en las luchas independentistas con Bolívar, podía después ser travestido y aparecer como rey de la Mosquitia, como Antoine Orell, que tú muy bien mencionabas, y otros tantos, Mairena en Vietnam, que van a hacer un poco la misma aventura colonial, ¿no? Obvio que allí hay, el nombre de Antoine Orell es famosísimo entre todos los aventureros, es una referencia, incluso viajeros que van por el norte de África se encuentran con algunos aventureros en la década del 1880, con un aventurero alemán que se hacía pasar por una especie de jeque del lugar, y el tipo tenía en su casa, se decía representante de 18 países, entre ellos decía que era delegado de Antoine Orell y que era representante tenía la bandera de Costa Rica, la bandera, o sea, de países de Centroamérica, sobre todo, que eran como en este imaginario muy exotista, y ese individuo con esas supuestas representaciones consulares que había acumulados, lo que hacía era como una especie de broker, de go-between, ¿no? De conectar y potenciales inversores europeos con un conocimiento del campo, en este caso de Marruecos, que se supone que él tenía, pero era un desertor austríaco, que se había convertido en pseudo príncipe, y apelaba a esta cuestión, ¿no? Sí, a mí, en realidad, yo soy delegado de Antoine Orell, y además tengo esta representación consular, que no es única, insisto que muchas veces hay una red donde varios de estos individuos trabajan en conjunto, ¿no? Un falso príncipe de Egipto trabaja con un falso príncipe de Grecia. La policía desmantela mucho estas redes en París en la década del 70, porque además hay, que eso no lo dije, pero es importante, hay un auténtico tráfico de condecoraciones falsas y títulos falsos. Hay una industria transnacional europea que a ti te puede conseguir el orden que quieras, desde la Legión de Honor hasta la estrella de Cunani, órdenes que supuestamente había dado Antoine Orell. Hay un tráfico, un mercado de vanidades que la policía 2x3 logra desarticular, y ahí es cuando, en esos momentos, cuando van a juicio algunos de los implicados, aparece que tenían fábricas de falsas condecoraciones en Londres y las distribuían por Alemania, por España, por Francia. Es un auténtico mercado, y que salpica además muchas veces a los funcionarios del Estado, que son funcionarios civiles, pero que les interesa tener una condecoración, una condecoración, un título, y a veces caen en manos de estos falsificadores, y de repente la policía encuentra que hay 70, 80 funcionarios, clérigos, que son personas honorables, pero que tienen títulos conferidos por estos aventureros. Entonces no pueden decirlo en público porque es un escándalo. Y de hecho así se llama en la época, los escándalos de las condecoraciones, porque cada vez que estalla uno, aparecen implicados un montón de personas supuestamente honorables, que era una forma que los aventureros tenían también de lograr legitimidad de ellos. Es decir, las órdenes que yo distribuyo las tiene
el funcionario tal, el presidente de la República, o sea, se construían a sí mismos una idea de que eran respetables, porque tenían como aliados a personas que tenían prestigio público, ¿no? Hay un doble juego ahí que también pasa mucho. Así que un poco eso, lo que tú decías, obviamente que la figura de Antoine Morel siempre está presente, porque fue un poco pionero en esto de los hombres que querían ser rey en América, y su figura estuvo muy ligada a una serie de individuos que decían tener un vínculo y querían explotar ese vínculo con Antoine Morel como representantes, delegados. O sea que sí, ahí hay una cuestión americana que también gira y va y vuelve entre Europa y el continente, ¿no? Así que muchas gracias, Michelle, por la participación. No, no, gracias a vos. En realidad, lo último que quería destacar es que señalaste que Harrison Plantagenet al principio había sido comerciante Sí. y que había tenido algunos problemas con deudas y por eso finalmente como que dejó el mundo del comercio y se fue. Pero en realidad en esta época, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, cuando todavía no circula tanto la información, los comerciantes son en algún punto agentes articuladores del espacio, porque no solamente van a estar comerciando con mercadería, sino que además incluso van a ser los representantes consulares de varios estados. Total. Por ejemplo, el primer cónsul de Chile en China era un norteamericano, entonces posiblemente, o sea, así como estaban los reales, también habían aquellos que manejaban un poco más información, ya fuera porque conocían el tema de la genealogía o porque habían viajado y conocían idiomas, y se aprovechaban de estas estructuras que están como armando un nuevo mundo cada vez más interconectado. Así que es muy interesante que, claro, porque no cualquiera puede ser un fabulador errático. Bueno, voy a pasar a algunas de las preguntas del público que creo que también son muy interesantes. Y acá es la primera que nos llegó y señala lo siguiente. Tu trabajo muestra una interesante red de navegadores centrada especialmente en individuos europeos que vienen a América a participar, como señalas, en un conjunto de trabajos muy diversos. Se va notando cómo la fuerza de integración global va forzando una nueva división del trabajo. ¿Cómo explicas experiencias, trayectorias y finales de vida tan disímiles en estos individuos que experimentan una nueva división del trabajo, considerando el cambio entre la sociedad estamental y la sociedad de clases que va a suceder después del proceso de industrialización del siglo XIX? Bueno, es una pregunta que habría que hacer una investigación aparte. Muchas gracias por esta pregunta. Sí, en realidad diría que es complejo, porque también cuando uno empieza a ver estas trayectorias de militares y milicianos por el espacio y de distintas guerras, en realidad obviamente que esta cúpula de fabuladores errantes y otros exitosos son como la punta de un iceberg de una circulación de repente mucho más oscura, ¿no? Hay allí una cuestión que tiene que ver con lo que en algunos artículos recientes de Jan de Vries y Jean-Paul Gabriel, que han trabajado esta cuestión de la microhistoria global en un dossier de Past and Present, ellos también dicen, bueno, el individuo cosmopolita inusual, ¿no? Decía, hasta dónde tenemos que dejarnos llevar por trayectorias de individuos cosmopolitas que se supone que a veces nos pueden conducir a una vía naif o muy positiva, es decir, bueno, todo el mundo viajaba, todo el mundo tenía éxito o podía llegar a tener éxito. Obvio que eso es una construcción que hay que, de alguna manera, evitar esta idea de un positivismo, de un exitismo, mejor dicho, cosmopolita, porque había un montón de gente que no se movía o no podía moverse, o si lo hacía terminaba en prisión o terminaba en una posición absolutamente subalterna. Eso es claro también, obviamente. Y respecto a los militares, en realidad cuando vos estudiás cómo sobrevivían los militares y estos circuitos, lo primero que te cuestionás es realmente era una circulación militar en la cúspide, pero después, ¿de qué vivían los militares cuando no iban a la guerra, cuando no asesoraban a un gobierno? Y te encuentras con que a veces el 50% del tiempo de un individuo que públicamente se constituyó como mercenario o como soldado de fortuna, no trabajó en temas vinculados a la guerra. Y fue contrabandista, fue comerciante, fue intrigante político, fue agente, fue un montón de cosas que hay que integrar a este mismo relato, porque cuando uno dice, los militares iban de guerra en guerra y vivían de eso, no vivían de eso. Vivían una parte mientras duraba esa guerra, mientras duraba ese enrolamiento, y qué pasaba entre una guerra y otra cuando de repente mediaban 3, 4 años. Esa persona tenía que vivir de algo, evidentemente, y ahí es cuando uno tiene que integrar la historia de esta circulación al mundo del trabajo en general, realmente. Yo casi todos estos individuos es más claro que viven de expedientes, viven de estafas, casi siempre.
porque su mismo patrón de viaje permanente les impide tener un oficio y una profesión establecida, obvio. Pero en el caso de muchos mercenarios o soldados de fortuna que decidieron hacer de su vida una trayectoria permanente de un conflicto a otro, siempre tienen detrás otra serie de oficios, no todos santos, obviamente, muchos de esos son oficios, eso, como contrabandista, como comerciante, el mismo Garibaldi. Si uno hace la reconstrucción global de Giuseppe Garibaldi, bueno, Garibaldi también fue comerciante, fue profesor de matemáticas, o sea, hizo un montón de mercader, navegó en la navegación mercantil, o sea, estuvo mucho tiempo empleado, y muchos garibaldinos también se dedicaban a eso, a sobrevivir, y cuando había una guerra, bueno, sí se desplazaban hasta ahí, pero eso no quiere decir que eh, idealicemos estas redes, ¿no? Del voluntario o del mercenario como gente que solo vive de la guerra. En realidad eso es un mito que hay que, de alguna manera, desarmar, y eso explica un poco la disimilitud a la que apuntaba la pregunta, en las trayectorias y en la suerte de estos soldados globales. Uno tiene figuras como Henry McIver, por ejemplo, que sí es un prototipo de mercenario, un escocés que nació en Virginia, en realidad, en Estados Unidos, y que se construyó a sí mismo como el mercenario. Estuvo en 18, 19 guerras en todo el mundo, publicó sus memorias, pero en realidad lo mismo. Él, aparte de eso, cuando no peleaba, cuando no asesoraba o entrenaba dentro de un ejército, tenía que buscar otras profesiones. Y muchas veces eran de índole político, de agente político, participaba como filibustero. MacGregor también, este individuo, McIver, perdón, también intentó hacer operaciones filibusteras un poco en la línea de William Walker, es decir, combinaban todo tipo de elementos que les permitieran, daban conferencias y charlas públicas para ganar algún dinero, tenían algún hato de ganado, si podían tener tierra en alguna parte, es decir, a veces lo que les daba de vivir no era el enrolamiento militar, sino otras profesiones civiles, y yo creo que hay que integrarlas en el mismo relato, para no caer en idealización o en estereotipar cosas que, si hablamos de un mercado de mano de obra, ese mercado de mano de obra bélica global está vinculado a los otros trabajos y a periodos de inactividad militar que tienen que ser llenados con otros oficios. Y además, esto vale la pena remarcarlo, también los que eran mercenarios o soldados de fortuna inventaban pasajes de sus propias fojas de servicio. Si no solo estos aventureros eran imaginativos, porque decir que uno había estado en tal o cual guerra también daba prestigio y quizás no había estado en esa guerra o había tenido una participación marginal. Entonces, esto de la imaginación no solo vale para impostores y aventureros de esta naturaleza como las que estuvimos hablando, sino también para mercenarios que se supone que son profesionales o soldados de fortuna que transitan de guerra en guerra. Muchos napoleónicos que llegan a América inventan un conjunto de historias muy importantes, ya tienen experiencia de guerrera y han tenido el rango que dicen, pero al mismo tiempo inventan, porque después de todo tienen carta blanca en muchos aspectos para complementar su foja de servicios justamente con guerras donde han estado o con papeles que no tuvieron. Eso entonces es válido, hasta internacional Munchausen no solo es una cuestión propiedad de impostores. Las historias de exotistas, si uno analiza, aparecen en doquier en estos personajes, de cualquier índole, mercenarios, milicianos o aventureros. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y bueno, en realidad tiene dos, es doble. Por un lado, según tus reflexiones y lo que has estado investigando, ¿qué es lo que buscaban estos aventureros? ¿Qué les movía a hacer todo este esfuerzo, este despliegue de energía y de inventar historias que hay que mantener? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Fortuna, gloria? ¿Qué era lo que estaban buscando? Sí, ahí sí que es muy diverso. Obviamente que hay una parte importante de Lord Cochrane en Chile, o aquí también en el Río de la Plata, todos los militares extranjeros después de las guerras napoleónicas, en las armadas, sobre todo a nivel naval, es evidente que buscaban trabajo, volver a tener un trabajo, y ese trabajo ya lo podían hacer como corsarios, como Coe, que era un corsario también del Río de la Plata, o podían hacerlo como jefe de armadas nacionales. O sea que en muchas de estas circulaciones lo que hay es una búsqueda del trabajo más, si se quiere, más común y corriente, es decir, ganarme la vida haciendo lo que sé hacer, que en este caso es la enorme desmovilización, ese nomadismo que se produjo después de 1815, dejó sin trabajo un montón de gente que solo sabía pelear o comandar naves, bueno, ahí hay una circulación que sí es laboral,
que muchas veces no implica, como Cochrane, que no haya tenido también un trasfondo ideológico, porque él estuvo en Grecia también, o sea, le interesaba también luchar por ciertos ideales. En otros casos, como en estos individuos que estamos explorando aquí, lo que hay, ahí sí es un intento, me parece muchas veces, de ascenso social y simbólico, y de obtener un dinero y un lugar que quedándose en sus lugares de origen no habrían tenido, o habría sido insostenible, o porque ya tenían delitos, o porque estaban condenados a una vida que ya como estaban en ese lugar, si vos no te movés, ya ahí todos te conocen, todos saben quién sos, tenés un lugar fijo, un estatus fijo, y es muy difícil cambiarlo a eso. En cambio, si te movés un poco y empezás a trabajar con esta idea de la narración, que es algo que también Natalie Simon Davis y muchos otros investigadores modernistas han profundizado, esta idea de decir, bueno, el viaje siempre da la posibilidad de reconstruir la biografía y de obtener un reconocimiento simbólico y sobre todo monetario, un ascenso social. Y luego, obviamente, tienes en estos circuitos a los que escapan de los delitos que han ido cometiendo y no saben cómo salir de eso, no quieren y no saben, porque después que tienes 20 condenas de prisión en distintas partes del mundo y solo sabes falsificar moneda y solo sabes hacer estafas no es muy difícil decir, bueno, vuélvete sedentario y toma un trabajo honorable. No, y ahí es como un circuito que se retroalimenta. Y en realidad, Nikolai Sabin, que empezó como este ruso que les hablaba, como gran estafador internacional, pero gran estafador, a medida que envejeció, tuvo que cambiar su patrón de vida, porque ya no podía trasladarse tanto y hacer tantas estafas y moverse tanto. Entonces, siguió con el mismo patrón, pero se convirtió en una especie de vagabundo que las historias las hacía no para estafar en el último tramo de su vida, cuando tenía 70 años, sino para que lo alojaran en un hospital, para que le dieran alimento, para que le dieran pasaje para viajar de una ciudad a otra. Es decir, el gran estafador se va convirtiendo en una especie de vagabundo que se parece más a esos falsos nobles de Mark Twain, ¿no? Los delfines, estos tipos que están en una decadencia total y que, bueno, sus historias las utilizan para obtener caridad en el último tramo de su vida, ¿no? Se quedó atrás el deslumbrante estafador que había sido Sabine de joven, cuando podía presentarse como un empresario de construcción del ferrocarril transiberiano en California y engañar gente. Bueno, eso, a medida que envejece, también se va cambiando. No hay un aventurero per se que no cambie a lo largo de su vida, obviamente, y todos ellos, no es casual que estos fabuladores errantes terminen casi siempre en hospitales, en pensiones de mala muerte, llenos de deudas, y vistos como con una mezcla de pena y de admiración en la época. Es muy frecuente que suceda esto, de que después de su momento de mayor triunfo, cuando ya no logran estafar a nadie, viven de la caridad pública incluso y mueren en las sombras. O sea que ahí hay como un conjunto de factores que son muy personales, no podemos trazar un común denominador. Bueno, gracias. Hay otra pregunta y es, ¿cómo se vincula la participación de estos sujetos en los procesos de construcción del Estado? Bueno, en ese sentido, evidentemente es difícil porque son muy poco estatistas estas figuras, ¿no? Es difícil cómo verlo en ese aspecto, justamente porque lo que hacemos con estos periplos es descentrar la figura y desestatizar el relato historiográfico, porque, salvo excepciones, me refiero en este caso más a estos aventureros, su patrón de acción lo llevaba a tener justamente, más allá de su residencia en algunos lugares por meses, incluso por años, a tener una circulación bastante permanente. Si vos querés verlo desde el proceso de construcción estatal, quizás hay que analizarlo sobre todo en el rol que tienen estos individuos en las intrigas revolucionarias, principalmente, y pienso sobre todo en uno de estos aventureros, que es el general Boyton, también estadounidense, que le llamaban el War Maker en la época, murió en 1911, y que se caracterizaba por viajar por todo el mundo ofreciendo, en este caso, servicios como traficante de armas, como especialista en montar sistemas de inteligencia, diríamos, de espionaje, y como falsificador de moneda para movimientos revolucionarios, y estuvo mucho vinculado a Venezuela, a varios movimientos revolucionarios en Venezuela, pero también se dedicó a la caza de piratas en China, en los mares de China. Entonces, este individuo, que se llamaba War Maker porque estaba en todas las revoluciones y guerras donde hubiese un negocio, vos podés afrontar la construcción la perspectiva de la construcción estatal desde el punto de vista de estas figuras, de los servicios que prestaron en estos entramados de conspiraciones y de revoluciones.
en ese sentido podemos decir que tienen un lugar en la construcción del Estado, no de un Estado en particular, o en la construcción del poder político, si querés, prestándole sus servicios a todos los que necesitaran revolucionarios, líderes de facción para llevar adelante sus políticas en distintos países. Entonces Boyton tuvo mucha relación con revolucionarios de Venezuela, por ejemplo, a fines de la década del 1890, y en ese sentido les vendía armas, ayudaba a distintos dictadores, montaba servicios de inteligencia, falsificaba monedas, o sea, hacía lo que le pidieran, si querés, una participación en la construcción del Estado un poco en subterráneo, ¿no? Casi rayando la ilegalidad, pero todos sabemos que los Estados conllevan también esa dimensión, ¿no? Siempre es necesario que un grupo revolucionario sea abastecido de armas, y para que eso suceda siempre tiene que haber figuras como Boyton. O sea, no podemos ser naif, inocentes, de ver estas figuras como algo heroico, porque no lo son. Entonces, en esa cuestión yo lo veo como siempre mezclando lo global con lo puntual. Es decir, la construcción del Estado acá aparece más que nada en esos intersticios, me parece a mí, ¿no? Cuando estamos hablando de figuras con mucha movilidad. No tanto centrándonos en un espacio distinto, si hablamos de figuras como Garibaldi, que son parte de otros entramados, igualmente políticos, pero que tienen un proyecto, en el caso de Garibaldi, de larga duración, tienen una cierta coherencia, si querés, en el sentido de, no de que no entren en contradicción en algún momento, pero que siempre se dedican, en el caso de Garibaldi, a la unificación italiana, al proceso del Risorgimento, y que Garibaldi prestó un servicio como militar en Montevideo durante casi 8 años, es decir, ahí estamos hablando de alguien que se estableció, que tenía muchos vínculos, y ahí sí, estos individuos, estos napoleónicos que también prestan servicio, sobre todo lo hacen en adiestrar a los ejércitos, en comandar ejércitos. Su participación en la construcción del Estado está más vinculada, obviamente, a lo que saben hacer. Sobre todo es muy importante, estos personajes más nómades, su papel en la construcción de las armadas, que es donde en América Latina hay menos experiencia. En las marinerías de los buques, en las comandancias de los buques, la presencia extranjera en todas partes es notable, y no se puede entender la historia naval de nuestros países sin recurrir en un momento u otro a este tipo de figuras, no ya de aventureros, en el sentido que veníamos hablando, sino de militares desmovilizados de algunas guerras que han vuelto, que han circulado por este espacio. Entonces ahí hay como distintos niveles también para explicar la construcción del Estado. Desde este último, que es más normal, si querés, cómo participaban en la Armada o en el Ejército, hasta los aventureros más estilo Boyton, que tienen un rol como conectores de revoluciones y traficantes de armas a nivel global, y en ese sentido es que aportan a la construcción del Estado. Bien, sí, gracias. En tu artículo mencionas a Bouchard, a Hipólito Bouchard, Sí. y es un personaje muy, muy interesante, y no sé si tal vez toda la gente que está conectada lo conoce, no sé si quisieras contar un poco, porque de verdad que creo que es Sí, un Hipólito gran Bouchard, agente sí, también. globalizante. En realidad es como también de un momento muy específico donde los corsarios, justamente por esta falta de mano de obra marina con experiencia que tenían los gobiernos revolucionarios en América Latina, recurren a estas figuras como Cochrane, como Hipólito Bouchard, que también comienza como corsario, es decir, como corsario en el sentido lo diferente de un pirata, porque tiene una patente concedida por un poder o por un gobierno que lo autoriza a apropiarse de embarcaciones de los enemigos de ese gobierno, de ese poder, en este caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en ese papel de corsario, Bouchard hace un periplo global, justamente, cazando buques enemigos, liberando incluso buques con esclavos, yendo hasta Centroamérica, donde se supone que la bandera argentina ahí llega a ser también como base para algunas de las banderas de las repúblicas centroamericanas, es decir, se transforma en una especie de corsario de la libertad, que es alguien que no tiene una única lealtad, porque él no es de las Provincias Unidas, es un francés, pero al mismo tiempo tiene este carácter itinerante que lo lleva justamente a establecer un periplo que no es único igual tampoco, pero que es notable en el término de cómo además difundió la idea de la independencia de las Provincias Unidas del Sur, que eso es muy importante, como los corsarios, y eso lo ha estudiado Lauren Benton también, muchas veces son los encargados de difundir en el concierto de las naciones, digamos de alguna manera, la existencia de nuevas repúblicas, que pasó con el artiguismo también, cuando José Artigas le daba patente de corso a muchos buques estadounidenses,
y estos buques que vendían sus presas en puertos neutros, cuando vendían sus presas, tenían que exhibir la patente, quién se las había conferido, y a través de esas patentes es que muchas veces se enteran en otros países que hay algo que se llama Provincias Unidas del Río de la Plata, o que se llama Provincia Oriental. Entonces ahí Lauren Benton lo que hace es, como de alguna manera, decir hay una soberanía flotante, en el caso de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se difunde gracias al corso marítimo, es decir, como el costado no solo estratégico militar, que de alguna manera Bouchard también cumple, ¿no?, en ese periplo que hace por distintas partes del mundo, es difundir, no solo luchar contra los enemigos de las Provincias Unidas y hacer dinero como corso, sino también participar en distintas luchas de americanos contra españoles, ya sea en Centroamérica o donde fuere, ¿no? Claro, yo le seguí la pista por Manila y por Sí. Honolulu, a Bullard, así que sí, es muy interesante eso. Y gracias por el dato de Laura Breton. La última pregunta del público está relacionada justamente con este tema. Y dice que en tu artículo hablas de las redes en una relación particular con los procesos independentistas en la cuenca del Río de la Plata. Da la impresión de que una reconstrucción de estas biografías colectivas para entender la independencia facilita ir más allá de la historia de las independencias como relato de caudillos, para situar a nuestros estudiantes en condiciones globales que facilitaron la posibilidad de estos procesos nuevos. Si bien antes había toda una red de mercado marítimo y un entramado diverso de mercenarios, trabajadores, súbditos y navegantes antes del nuevo régimen, y sabemos que esas redes aportaron a la formación de las repúblicas. ¿Cómo cambiaron los roles, las experiencias, los circuitos y las redes con las independencias en América? Sí, es una Pensando pregunta en gigante. la clase. Sí, pero pensando en una clase de Historia de Independencias de América para estudiantes, primeros años de licenciatura, últimos años de colegio secundario. Sí, es evidente que ahí hay un relato, si se quiere, más subterráneo, que en algún punto desbanca también estas historias de la nacionalización, la temprana nacionalización de las historiografías, ¿no?, en función de que a partir de 1810, de un contexto americano, se va pasando cada vez más a que cada historiador, historiadora se centra en su país, y en los caudillos o los referentes de ese, territorialmente afincados a ese país, a esa circunscripción. En cambio, estas redes siguen siendo la de los militares, si uno las mira, siguen teniendo un elevado nivel de circulación, y a nivel ideológico incluso, son mucho más lentas en nacionalizarse. Porque no nos olvidemos que todos los militares que van a ser, por ejemplo, luego jefes militares del ejército de la Confederación Argentina por un lado y del Uruguay por otro, en realidad hicieron las mismas campañas juntos, todas las campañas de la década del 1810, y tienen una identidad básica y una camaradería que, más allá de que se instauren estados independientes, siguen manteniendo, y eso se refleja muchas veces en el accionar político, que se prestan auxilio de una orilla a otra, más allá de que se trate de dos estados diferentes, porque en realidad la matriz de la que salen estas redes militares es mucho más amplia, y se generan unas hermandades, unas fraternidades que son de muy larga duración. Para que realmente se nacionalice y uno encuentre militares, por ejemplo, argentinos y uruguayos, como cosas separadas, tendremos que esperar a la segunda mitad del siglo XIX. Eso por un lado, es decir, que hay una historia de redes militares que es común y regional y que se va disolviendo mucho más lentamente que las unidades políticas que se sobreimprimen sobre esa región primigenia, ¿no? En este caso estamos hablando, por ejemplo, del Río de la Plata. Y luego también tenemos estas camaraderías y estos patriotismos, que en el caso de Montevideo se ven muy bien, donde se sobreimprimen dos niveles de lucha. Por un lado, la lucha local de los montevideanos contra los rosistas que están sitiando esa ciudad, y por otro lado un patriotismo cosmopolita que descansa en esta idea de que uno puede combatir por la independencia y por la libertad de un pueblo, no importa si sea en Grecia o en Montevideo, y hay una idea de cosmopolitismo y de patriotismo que también es muy importante y que se suele perder. Garibaldi, por ejemplo, cuando la historiografía clásica uruguaya lo abordaba durante su pasaje por Montevideo, lo hacía como un personaje de Montevideo, pero en realidad Garibaldi nunca tuvo un horizonte nacional, y como digo Garibaldi, digo un montón de militantes más anónimos incluso, que no tenían el renombre de Garibaldi, pero que Francesco Anzani, sin más lejos, que podían pelear en el sur de Brasil, en España con los liberales, en Grecia, y ese patriotismo cosmopolita también tuvo una operatividad muy importante y movilizó a mucha gente, y es parte de nuestras propias historias del continente, más allá de que después también las historiografías nacionalistas van sellando en compartimentos, ¿no?, por un lado, y van sobre todo construyendo filiaciones nacionales de caudillos y de héroes. Entonces las independencias obviamente que tendieron también a nacionalizar los imaginarios,
de estos actores, que habían partido con un imaginario muy amplio americano-español y terminaron siendo tributarios de cada uno de los estados que emergieron de esta crisis. Pero es una disolución muy lenta y hay unas camaraderías y unas filiaciones entre estas redes de militares o de milicianos que perduran y que conviven con el Estado-Nación. No nos olvidemos, como dice Gilles Pecot, que la más internacional de todas las causas del siglo XIX fue la causa de la nación, ¿no? Porque tampoco, no hay contradicción necesariamente entre el cosmopolitismo de las naciones y el nacionalismo de cada uno de estos estados. Entonces yo creo que sí, ahí hay que, obviamente que estas redes cambian en buena medida cuando se crean los estados, porque eso es un proceso general que Janice Thompson ha estudiado, donde muchos estados en el globo intentan de a poco desactivar a estas fuerzas de guerra extraterritoriales. Intentan limitar el corso, intentan limitar el mercenariado, intentan nacionalizar los ejércitos. Eso es un proceso global de larga duración que se va incluso llegando a cabo mediante pactos binacionales, mediante acuerdos, y que tiende a nacionalizar que estas fuerzas, que no haya tanta circulación. Obviamente que los mercenarios siguen existiendo, hoy en día siguen existiendo, pero el corso también, los corsarios y los piratas, pero lo que se trata en la larga duración, lo que trataron en los estados, de alguna manera es pasar a la idea del ciudadano conscripto y abandonar estas fuerzas de guerra extranacionales. Eso Janice Thompson lo ha estudiado muy bien, pero es un proceso que no tiene el mismo ritmo en todas partes del mundo, ¿no? En algunos lugares los mercenarios hasta hoy en día siguen siendo fuerza central para librar los conflictos, en otros lugares ya son los soldados de línea de cada estado los que, en caso de haber conflictividad o guerra, los que se ocupan de ello. O sea, eso es un proceso que además tiene retrocesos y avances, no es lineal, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en diálogo un poco todo esto. La pregunta es muy amplia y daría para muchas puntas, pero vinculándolo más a los cambios que tienen estas redes después de las independencias, yo creo que sí, que la nacionalización se va produciendo en los ejércitos, pero en el caso del Río de la Plata, hasta la guerra del Paraguay, estamos hablando de 1865-70, es muy difícil hablar, por ejemplo, de un ejército argentino o de un ejército oriental. Después de esa guerra, por muchas razones, sí, quizás empecemos a ver algo más parecido a unas fuerzas de guerra nacional. Entonces es muy frecuente que los comandantes de un grupo revolucionario sean de un estado o de otro, y lo mismo pasa con los ejércitos. Muchos generales argentinos son uruguayos y al revés. Y en Brasil pasa lo mismo. O sea, esto es un proceso muy tardío, esta desestructuración de esa hermandad de armas regional, si queremos verla así. Bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante todo, gracias por todas las respuestas y ahora te dejo con Lilia para que dé el cierre. Muchas gracias a ti. Pues, gracias, Mario. Nos has puesto sobre la mesa considerar lo que en algún momento fue considerado como microhistoria, las prosopografías, vistas desde perspectivas globales, viéndolas exactamente como lo que son, estos relatos de viajeros que van pescando historias, pero que también las están creando y que son capaces de crearse a sí mismos como personajes globales, que no solamente tienen repercusión dentro de su localidad, dentro de su espacio de procedencia, sino también hacia cada uno de esos lugares en donde iban migrando o donde iban estando haciendo sus participaciones. Estas biografías globales de estos fabuladores erráticos son una muestra efectivamente de que ya en el siglo XIX y muchísimo antes, ya durante el XVIII, se está viendo, se está vivenciando un mundo globalizado gracias a la aparición de medios de comunicación más eficientes, estos medios de transporte también un poco más rápidos, que van a permitir que estos seres, individuos, se muevan con mayor facilidad, pero que también se van a convertir en un contrafuerte también para que esas historias que iban creándose se difundieran de una manera mucho más efectiva. A mi parecer, yo creo que estas fabulaciones, estas imaginaciones y estas creaciones de historias para hacerse ver a estos individuos como seres pertenecientes a élites o seres pertenecientes a linajes y a nobleza, era la misma forma en la que se legitimaban en algunos años anteriores
las familias nobiliarias. No necesariamente tenían que ser propiamente pertenecientes efectivamente a una tradición noble real, sino que también venían de un proceso de creación de esas historias, y no necesariamente por haber sido creadas van a ser, tienen que ser o tienden a ser ilegítimas, porque ese también es otro punto que puede ser interesante de discutir, qué tanta legitimidad podía tener una historia de alguna de estos fabuladores durante el 19, si lo ponemos en comparativa con las historias que se creaban antaño. Las historias que se creaban justamente, por ejemplo, durante las guerras de las cruzadas, que eran básicamente fábulas en torno a la creación de corpus nobiliarios a favor de estas personas que iban a buscar a buscar reconocimiento, que fue básicamente, y esa creación y esa búsqueda de reconocimiento se vio condensado en la creación de fortuna, en la creación de historias, en el casamiento con familias que efectivamente tenían una índole nobiliaria y así. Bueno, no siento más, ese sería como mi pequeño comentario, que fue una cosa que tenía también en la cabeza hace un tiempo. Nada, muchas gracias Mario, muchas gracias a los participantes y a las participantes por estar acá. Recuerden que nuestras sesiones van a estar siendo grabadas y con algo de tiempo vamos a estar subiéndolas a YouTube para que si desean volver a verlas, volver a tener la oportunidad de escuchar a cada uno de nuestros conferencistas, allí las tengan a la mano. Recuerden que vamos a estar compartiendo nuestras próximas sesiones en nuestras redes sociales, allí están en pantalla, y nada, muchísimas gracias por participar. No, muchísimas gracias a todos ustedes, tanto las preguntas, muy interesante, el espacio, me parece fundamental, y bueno, por el interés, obviamente, de acoger esta línea de investigación que recién está surgiendo, así que bueno, muchísimas gracias, muy amables, y bueno, no va a ser la última vez, espero que nos encontremos en alguna instancia similar a esta, así que bueno, no me queda solo eso, remarcar el agradecimiento a todos y el interés por este trabajo que están haciendo, que creo que es fundamental para articular distintos campos historiográficos que todavía están un poco aislados, más allá de que hay muchos trabajos en curso todavía. Así que bueno, eso. Muchas gracias, muy amables.